Rollbag, 7:55. Manuel Garza contemplaba la roca roja desde la altura de su observatorio, una pasarela metálica estrecha. Desde tan lejos casi parecía pequeña, como un huevo exótico en un nido de acero y madera. La trama que la rodeaba era un espléndido trabajo, quizá el mejor de su vida. Casar la fuerza bruta con una precisión tan milimétrica había sido muy difícil, un reto que sólo podía apreciar alguien como Jean Rochefort. Garza pensó que era una lástima que no pudiera verlo. Las bellezas de la ingeniería habían sido de lo poco capaz de sacarle una sonrisa a la cara estirada de Rochefort. La brigada de soldadores que le había seguido por el túnel de acceso estaba saliendo a la pasarela por la escotilla, haciendo mucho ruido con sus botas pesadas de goma. Formaban un grupo variopinto, trajes y guantes amarillos, y en las manos diagramas rojos de soldar. «Ya tenéis vuestras indicaciones», dijo Garza. «Ya sabe cada uno lo que tiene que hacer. Hay que fijar este trasto antes de que se ponga peor el mar». El capataz hizo una parodia de saludo militar. Se les notaba muy animados. Tenían el meteorito en la bodega, el destructor chileno fuera de combate y el viaje de regreso encarrilado. Ah, y otra cosa, procuren no tocarlo. Se rieron de la broma, y alguien hizo un chiste sobre la velocidad a la que había salido volando el culo de Timmer. Se oyó un comentario sobre volver a casa en un Tupperware. Sin embargo, nadie dio un solo paso hacia el ascensor que llevaba al fondo del tanque. Garza notaba que, a pesar de los chistes y el buen humor, reinaba un profundo nerviosismo. Una cosa era tener el meteorito a salvo en el Rollbag, y otra que hubiera perdido su capacidad de inspirar temor. Solo había una manera de actuar: deprisa. «A por él», dijo Garza, dándole una palmada campechana al capataz. Los trabajadores no se hicieron de rogar y entraron en el ascensor. Garza estuvo a punto de quedarse, puesto que la mejor manera de dirigir la operación era desde la unidad de observación que había en el extremo de la pasarela, pero decidió que quedaría mal. Entró en el ascensor y cerró la reja. «¿Baja a la panza del monstruo, señor Garza?», preguntó alguien. «No sea que os metáis en algún lío, como sois tan zopencos». Descendieron al fondo del tanque, reforzado con vigas de metal en el suelo. El andamio irradiaba contrafuertes en todas las direcciones para distribuir el peso por todos los rincones del barco. Los hombres se dispersaron en cumplimiento de las indicaciones de los diagramas que llevaban y, trepando por distintos puntales, desaparecieron en el complejo entramado que rodeaba el meteorito. Tardaron poco en ocupar sus respectivas posiciones, pero en el tanque hubo un largo intervalo de silencio. Parecía que ahora que tenían la roca al lado, nadie quería ser el primero en empezar. De repente, en la penumbra, empezaron a encenderse puntos de luz muy intensa que proyectaban sombras raras. Eran los soldadores que habían encendido sus aparatos y ponían manos a la obra. Garza consultó el reparto de tareas y el diagrama general para comprobar que cumpliera cada cual su cometido. Se oyó una especie de chisporroteo lejano, el de los soldadores tocando el metal y asegurando el andamio mediante la fusión de una serie de nodos críticos. Garza miró a los soldadores uno a uno.
Prefería cerciorarse de que a ningún alocado se le ocurriera acercarse en exceso a la roca, por inverosímil que fuera. De vez en cuando oía el sonido lejano de algo goteando. Buscó su procedencia con la mirada y se fijó en los mamparos longitudinales que cubrían los 20 metros de altura del tanque, que por su abundancia de nervios parecía una catedral metálica. A continuación, miró las vigas inferiores. Las placas del casco estaban mojadas. Era normal. Todos los barcos tenían agua en la sentina. Oía el impacto acompasado de las olas en el casco y notaba la suave y lenta oscilación del buque. Pensó en las 3 membranas de metal que le separaban del insondable océano. Era una idea inquietante. Prefirió mirar a otra parte, al propio meteorito en su prisión de malla. Aunque desde abajo impusiera más respeto, quedaba empequeñecido por las proporciones del tanque. Garza, una vez más, trató de comprender que pudiera pesar tanto algo tan pequeño. 5 torres Eiffel concentradas en 6 metros de meteorito. Una superficie curva y cristalina. A diferencia de los meteoritos normales, no tenía agujeros. El color era increíble, casi indescriptible. Qué ganas de regalarle a su novia un anillo del mismo material. Entonces le volvieron a la memoria los pedazos del tal Timmer en el barracón de control. Más valía olvidarse de lo del anillo. Consultó su reloj. 15 minutos. El trabajo estaba calculado en 25. —¿Qué tal? —preguntó al capataz. —Falta poco —respondió éste. El eco del tanque le distorsionó la voz. Garza se apartó y siguió esperando. Ahora notaba que el barco se movía más. Olía mucho a acero, tungsteno y titanio fundidos. Poco a poco los trabajadores fueron terminando y apagándose los soldadores. Garza asintió. 22 minutos. No estaba mal. Con algunas soldaduras más en puntos críticos habrían acabado. Rochefort lo había diseñado todo con la finalidad de reducirlas al mínimo, respetando en lo posible el principio de simplicidad. Así había menos riesgos de que fallara algo. Como persona quizá hubiera sido un pelma, pero como ingeniero era buenísimo. Al mismo tiempo que volvía a oscilar el barco, Garza suspiró y volvió a lamentar que no estuviera Rochefort en el tanque, asistiendo a la realización de su plan. En casi todos los trabajos moría alguien. Se parecía un poco a la guerra. Era preferible no hacer demasiadas amistades. Notó que el barco seguía moviéndose y pensó: «Esta es gorda». Hubo una serie de crujidos de poca intensidad. «¡Sujétense!», exclamó a la brigada. Dio media vuelta y se cogió a la baranda. El barco se escoró más y más. De repente estaba de espaldas, con todo oscuro y un intenso dolor en el cuerpo. ¿Cómo había acabado así? Tanto podía haber transcurrido 1 minuto como 1 hora. Imposible saberlo. Le daba vueltas la cabeza. Se habían producido una explosión. En la oscuridad gritaba alguien, unos gritos atroces, y el aire olía a ozono y metal quemado, con un toque de humo, como de quemarse madera. Tenía algo caliente y pegajoso por toda la cara, y un dolor que palpitaba al mismo ritmo que el corazón.
aunque el dolor empezó a alejarse mucho, y poco después volvía a poder dormir. Rollbag, 8:00 horas. Palmer Lloyd se había tomado su tiempo en llegar al puente. Tenía que prepararse. No podía dar un espectáculo de resentimiento infantil. Le recibieron con gestos deferentes e incluso corteses. Tardó un poco en entender el cambio de ambiente. La misión casi había terminado. Ya no era un pasajero, un incordio en momentos críticos, sino Palmer Lloyd, propietario del mayor meteorito jamás descubierto, director del Museo Lloyd, presidente de Lloyd Holdings y séptimo hombre más rico del mundo. Se acercó a Britton por detrás. Encima de las barras de oro de los hombros de la capitana había visto un monitor con un diagrama general de posición. Aquella pantalla le sonaba. El barco aparecía como una cruz, cuyo eje largo indicaba la dirección del viaje. El extremo anterior se aproximaba a una línea roja que trazaba una suave curva a lo ancho del diagrama. Cada pocos segundos parpadeaba la pantalla por actualización de los datos vía satélite. Cuando cruzaran la línea, estarían en aguas internacionales. Victoria asegurada. —¿Cuánto falta? —preguntó. 8 minutos —repuso Britton. A pesar de que su voz tenía la frialdad de siempre, había perdido la tensión de los últimos minutos de angustia en la isla. Lloyd miró a Glynn de reojo. Estaba al lado de Pap-Pap con las manos en la espalda y con la cara de indiferencia habitual. Sin embargo, tuvo la clara sensación de que en aquellos ojos impasibles brillaba cierta suficiencia. Con motivo. Faltaban pocos minutos para uno de los mayores logros científicos y técnicos del siglo XX. Esperó. No había que precipitar las cosas. Echó un vistazo a los demás. La tripulación de guardia, cansada pero satisfecha ante la inminencia del alivio. El primer oficial Howard inescrutable. MacFarlane y Amira juntos y callados. Hasta había salido de su guarida el viejo zorro del doctor Bramble. Parecía que se hubieran reunido a una señal tácita para presenciar algo importante. Lloyd irguió el cuerpo, ademán con que pretendía llamar la atención, y aguardó a tener todas las miradas sobre sí. Entonces se dirigió a Glynn. Señor Glynn, permítame felicitarle de todo corazón, dijo. Glynn se inclinó un poco. Circularon sonrisas y miradas por el puente. Justo entonces se abrió la puerta del puente y entró un camarero con un carrito de acero. Había un cubo de hielo picado de donde sobresalía el cuello de una botella de champán y al lado una docena de copas de cristal. Lloyd se frotó las manos con entusiasmo. Ellie, mentiroso. En algunas cosas eres un maniático, pero hoy lo has calculado todo a la perfección. Reconozco haber mentido en lo de que solo había traído una botella. La verdad es que hay toda una caja. Estupendo. Pues a por ella. Tendremos que conformarnos con esta botella. Tenga en cuenta que estamos en el puente de un barco, pero no tema, que en cuanto lleguemos a Nueva York, descorcharé personalmente las otras 10.
Hasta entonces, le ruego que haga los honores. E hizo gestos hacia el carro. Lloyd se acercó a él, extrajo del hielo la botella y la levantó enseñando los dientes. «Jefe, esta vez no la tire», dijo Pap-Pap, casi sin que se le oyera. Lloyd miró a Briton. «¿Cuánto falta?» «3 minutos». El viento golpeaba los ventanales. Arreciaba el panteonero, pero Lloyd sabía por Briton que doblarían Staten Island y estarían a sotavento de Tierra de Fuego mucho antes de que el viento cambiara de sudoeste a noroeste, mucho más peligroso. Retiró los alambres del corcho y esperó con el frío de la botella en la mano. Por unos instantes solo se oyó gemir al viento y retumbar el océano a lo lejos. Entonces, Briton apartó la vista de la pantalla y miró a Howell, que asintió. «El Rollbag acaba de meterse en aguas internacionales», dijo ella con serenidad. Estalló una pequeña ovación. Lloyd descorchó la botella y empezó a repartir pequeñas raciones de champán. De repente tenía delante la cara sonriente de Pap-Pap, cuyos brazos delgados sostenían 2 copas. «Aquí, jefe, una para mí y otra para mi amigo». Lloyd las llenó. «¿Qué amigo?», preguntó con una sonrisa indulgente. El papel de Pap-Pap había sido breve, pero crucial. Ya le encontraría algún buen empleo en el Museo Lloyd, quizá en mantenimiento o, ¿por qué no?, en seguridad. Claro que, tratándose del último indio Yagán, quizá hubiera mejores posibilidades. En el fondo quizá fuera conveniente plantearse alguna clase de exposición, algo correcto, de buen gusto, muy alejado de las exhibiciones de pueblos primitivos del siglo XIX, pero con gancho, teniendo a mano a Pap-Pap como último ejemplo vivo. Sí, habría que pensarlo. «Hanusha», contestó Pap-Pap, agachando la cabeza y sonriendo de nuevo. Lloyd alzó la vista justo a tiempo de verle escabullirse como un conejo entre tragos de ambas copas. Entre el bullicio se perfiló la voz del primer oficial. «Contacto de superficie a 32 millas, 315, 20 nudos». La conversación cesó de inmediato. Lloyd miró a Glynn para tranquilizarse y tuvo una sensación de hormigueo en el estómago. Nunca le había visto una expresión así, mezcla de sorpresa y angustia. «Glynn», dijo, «es un barco mercante, ¿no?» Glynn se giró sin contestar hacia su empleado de la consola de EES y le susurró unas palabras. «Es el almirante Ramírez», dijo Briton también en voz baja. «¿Qué? ¿Cómo puedes reconocerlo por radar?», preguntó Lloyd. El hormigueo se había convertido en franca incredulidad. Briton le miró. «No es del todo seguro, pero coinciden la situación y el momento. La mayoría de los barcos irían por el estrecho de Le Maire, sobre todo con un tiempo así. En cambio, este nos persigue a toda máquina». Lloyd vio que Glynn hablaba con el hombre del ordenador. Se oyeron tonos de marcado en veloz sucesión, seguidos por un pitido de intercambio de datos. «No le habías dejado fuera de combate», dijo Lloyd. Glynn se puso derecho, y Lloyd se tranquilizó al ver que su rostro había recuperado la expresión serena y confiada de siempre.
Nuestro amigo está demostrando más recursos de lo normal. ¿Recursos? El comandante Ballenar ha conseguido reparar su barco, al menos de manera parcial. Toda una hazaña. Me cuesta creerlo. En fin, da lo mismo. ¿Por qué?, preguntó Britton. Consta todo en el perfil del ordenador. No nos perseguirá por aguas internacionales. Perdone, pero eso es mucho prever. Está loco y es capaz de todo. Se equivoca. El comandante Ballenar, a pesar de los pesares, es oficial de marina hasta el tuétano. Se toma muy a pecho el honor, la lealtad y una serie de ideales militares abstractos. Por todo ello no nos perseguirá más allá de la línea, puesto que lo contrario sería poner a Chile en una situación difícil y provocar un enojoso incidente con el mayor proveedor de ayuda internacional a su país. Por otro lado, teniendo el barco en mal estado, no se meterá en plena tormenta. Entonces, ¿por qué viene? Por dos motivos. Primero, que no conoce nuestra localización exacta y conserva la esperanza de cortarnos el paso antes de que lleguemos a aguas internacionales. Segundo, que nuestro comandante es hombre de gestos nobles. Hará como el perro que estira al máximo la cadena sabiendo que tiene la presa demasiado lejos, navegar a toda máquina hasta el límite de las aguas de su país y dar media vuelta. Muy buen análisis, dijo Britton, pero ¿responde a la realidad? Sí, dijo Glynn con la serenidad de estar convencido. Lloyd sonrió. No pienso repetir el error de no confiar en ti. Me doy por satisfecho. Si dices que no cruza, es que no cruza. Britton se quedó callada. Glynn se volvió hacia ella con un gesto personal y casi íntimo, y Lloyd se llevó la sorpresa de ver que le apretaba un poco la mano. No acabó de entender las palabras de Glynn, pero ella se ruborizó un poco. Bueno, dijo con un tono casi inaudible. De repente apareció Pap-Pap con las dos copas vacías, levantándolas en gesto de súplica. Lloyd se fijó en él y vio que mantenía el equilibrio de manera inconsciente, a pesar de que el barco se movía mucho. ¿Un poco más para mí y mi amigo?, preguntó el yagán. No hubo tiempo para contestar. De pronto vibró el suelo y se produjo una sacudida subsónica que hizo temblar toda la carcasa del petrolero. Las luces del puente parpadearon y los monitores se llenaron de nieve electrónica gris. Britton y los demás oficiales ocuparon sus puestos de inmediato. ¿Se puede saber qué ha sido eso?, preguntó Lloyd con voz brusca. No recibió respuesta de nadie. Glynn volvía a estar al lado del operador, hablando con él en voz baja y tono urgente. El barco experimentó una profunda vibración, una especie de gruñido que se repitió. La interrupción fue breve y su final tan abrupto como su principio. Volvieron a funcionar las pantallas y la luz se estabilizó en su intensidad habitual. Al reiniciarse, los instrumentos del puente emitieron un coro de pitidos. No sabemos qué ha sido, dijo Britton en respuesta, ahora sí, a la pregunta de Lloyd, mientras repasaba los aparatos con la vista. Algún fallo general. Puede que una explosión. Por lo visto ha afectado a todos los sistemas del barco. Se giró hacia el primer oficial. Quiero que se evalúen enseguida los daños. Howell
hizo 2 llamadas por teléfono y después de la segunda colgó el auricular con rostro exangüe. «Es el tanque», dijo. «El del meteorito. Ha habido un accidente grave». «¿De qué clase?», preguntó Glynn. «Una descarga de la roca». Glynn se volvió hacia MacFarlane y a Mira. «Encárguense ustedes. Averigüen qué ha ocurrido y por qué. Dr. Bramble, convendría que...» El Dr. Bramble, sin embargo, ya había desaparecido del puente. Almirante Ramírez, 8:30 horas. Ballenar escudriñaba la oscuridad como si el simple acto de mirar pudiese provocar la aparición del esquivo petrolero. «Situación», volvió a murmurar al oficial de guardia. «Señor, lo dificulta la intercepción. Yo calculo que el rumbo del objetivo es 090 y su velocidad, unos 16 nudos. ¿Distancia? No puedo decírselo con exactitud, señor. Sobre las 30 millas náuticas. Y suerte que hace unos minutos les ha fallado un poco la intercepción, porque si no, ni siquiera tendríamos un cálculo aproximado». Ballenar percibía una oscilación rítmica en el barco, un vaivén de la cubierta que producía náuseas. Era la segunda vez que lo experimentaba. La primera había sido al quedar atrapado en una tormenta durante una misión de entrenamiento al sur de Diego Ramírez. El significado del extraño movimiento no le era desconocido. La distancia entre las crestas de las olas empezaba a exceder el doble de la longitud del almirante Ramírez. Veía el mar por las ventanas de popa, olas largas y recias con una cresta de espuma que circulaban de popa a proa, espumeaban por todo el casco y se perdían en la oscuridad de delante. De vez en cuando llegaba por detrás una ola gigante, una tigre que golpeaba el timón, hacía que el timonel perdiera el dominio de la rueda y amenazaba con dejar al destructor atravesado en el sentido del oleaje. Peor sería cuando giraran hacia el sur y tuvieran el mar de costado. Pensativo, metió la mano en el bolsillo, sacó un puro y sometió las hojas exteriores, que estaban sucias, a una mirada ausente. Pensaba en los 2 buzos muertos, en sus fríos y rígidos cadáveres envueltos en lonas y metidos en los pañoles de popa. Pensaba en los otros 3, que no habían vuelto a la superficie, y en el cuarto, que tiritaba en las últimas fases de la hipotermia. Habían cumplido su deber. Ni más ni menos. El barco estaba en condiciones de navegar. Era verdad que con las hélices dañadas no podían superar los 20 nudos, pero el petrolero solo avanzaba a 16, y el largo trecho hacia las aguas internacionales, de oeste a este, le estaba concediendo a él el tiempo necesario para llevar a cabo su estrategia. Volvió la mirada hacia el oficial de guardia. La tripulación tenía miedo de la tormenta y de la persecución. Mejor, con miedo trabajarían más deprisa. Eso sí, Timmer valía por 10 de ellos. Mordió la punta del puro y la escupió. Timmer valía por toda la dotación. Cuidadoso, metódico, Ballenar aprovechó el momento de encender el puro para rehacerse. La brasa roja de la punta se reflejaba en las ventanas negras. Seguro que ya sabían que volvía a perseguirles. Esta vez tomaría mayores precauciones.
Ya había caído una vez en su trampa y no permitiría que se repitiera. El plan inicial había sido inmovilizar el barco, pero ahora estaba claro que Timmer había muerto. Ya no era momento de simples inmovilizaciones. En 5 horas o menos los tendría al alcance de sus cañones de 4 pulgadas. En el ínterin, los Exocets permanecían listos para su inmediato lanzamiento en espera de cualquier posible respiro en la intercepción. Esta vez no errarían el blanco. Rollback. 9:20 horas. Corriendo con Rachel a la zaga por el pasillo central de la suite médica, McFarlane estuvo a punto de chocar con Bramble, que salía de la sala de operaciones. Era un Bramble muy distinto del comensal irónico y seco de las cenas. Un Bramble extremadamente serio, de movimientos bruscos y con el cuerpo enjuto en tensión. «Venimos a ver», empezó McFarlane. Bramble, sin embargo, ya se alejaba por el pasillo. Se metió por una puerta sin prestarles la menor atención. McFarlane miró a Rachel. Siguieron el camino de Bramble que les llevó a una sala muy iluminada. El médico, que aún llevaba los guantes de operar, estaba al lado de una camilla y examinaba a un paciente inmóvil. La cabeza del paciente estaba vendada y las sábanas empapadas de sangre. McFarlane vio que Bramble le cubría la cabeza con un movimiento brusco de enfado y que se giraba hacia el lavamanos contiguo. Tragó saliva con dificultad. «Tenemos que hablar con Manuel Garza», dijo. «Imposible», dijo Bramble, quitándose los guantes ensangrentados para poner las manos debajo del chorro de agua caliente y frotárselas. «Doctor, es imprescindible que le preguntemos qué ha pasado. Está en juego la seguridad del barco». Bramble detuvo sus movimientos y por primera vez miró a McFarlane. Estaba muy serio, pero controlado. Guardó unos segundos de silencio. Detrás de la mascarilla, McFarlane veía un cerebro de médico enfebrecido, tomando una decisión bajo presión extrema. «Habitación 3», dijo mientras sacaba unos guantes nuevos de operar. 5 minutos. Encontraron a Garza despierto en una salita. Tenía morados en la cara, los ojos ennegrecidos y la cabeza vendada. Al abrirse la puerta les dirigió una fugaz mirada. «Están todos muertos, ¿verdad?», susurró mirando la camilla. McFarlane titubeó. «Todos menos uno. Pero también morirá». No era una pregunta, sino una afirmación. Rachel le puso la mano en el hombro. «Manuel, ya sé lo mal que lo estás pasando, pero tenemos que saber qué ha pasado en el tanque». Garza no la miró. Apretó los labios y pestañeó con sus ojos ennegrecidos. ¿Qué ha pasado? ¿Y tú qué crees? Que ha vuelto a saltar el puñetero meteorito. ¿Saltar?, repitió McFarlane. Sí, a explotar como con Timmer. McFarlane y Rachel se miraron. «¿Cuál de tus hombres lo ha tocado?», preguntó ella. De repente Garza se giró para mirarla, y McFarlane no estuvo seguro de si era una mirada de sorpresa, enfado o incredulidad. Era como si las manchas grandes y violáceas de sus ojos vaciaran de expresión el resto de la cara.
Nadie. Alguien tiene que haberlo tocado. Te digo que nadie. He estado vigilando todo el rato. Manuel, empezó Rachel. Se incorporó, enfadado. ¿Qué te crees? ¿Que mis hombres están locos? No querían ni acercarse. Les daba un miedo horroroso. Rachel, te aseguro que como mínimo estaban a 1,5 metros. Hizo una mueca de dolor y volvió a estirarse. Al poco intervino Macfarlane. Necesitamos saber exactamente qué vio. ¿Puede decirnos de qué se acuerda justo antes de que pasara? ¿Se fijó en algo anormal? No. Casi habían terminado de soldar. De hecho, algunos ya habían acabado. Solo faltaban 4 retoques. Estaban todos quietos, con el equipo protector puesto. El barco se movía mucho, como si le estuviera pasando una ola muy grande por debajo. Sí, ya me acuerdo de la ola, dijo Rachel. ¿Estás seguro de que nadie perdió el equilibrio? ¿No hubo nadie que se aguantara con la mano sin querer? ¿No me crees, preguntó Garza. Pues qué jodido, porque es verdad. El meteorito no lo ha tocado nadie. Si quieres, mira las cintas. ¿Y le pasaba algo raro? Preguntó Macfarlane. Garza pensó un poco y negó con la cabeza. Macfarlane se acercó. ¿Y esa ola tan grande? ¿Hay alguna posibilidad de que provocara la explosión inclinando el meteorito? ¿Por qué? Desde la zona del impacto a la bodega del barco no ha dejado de inclinarse y recibir golpes y empujones sin que pasara nada así. Se produjo un silencio. Es la roca, murmuró Garza. Macfarlane parpadeó sin estar seguro de haber oído bien. ¿Qué? Preguntó. He dicho que es la puñetera roca. Quiere matarnos a todos. Fueron sus últimas palabras. Se giró hacia la camilla y no quiso seguir hablando. Rollbag, 10:00 horas. Al otro lado de las ventanas del puente, un alba violenta iluminaba un mar tempestuoso. Una ondulante procesión de olas gigantes e implacables llegaba desde el oeste del horizonte, desgarrado por la tormenta, y desaparecía al este. Seguía arreciando el panteonero, viento aullador del que se habría dicho que arrancaba pedazos de mar de las crestas de las olas y los arrojaba por los aires, rompiendo las aguas en láminas de espuma. El petrolero subía, bajaba, cabeceaba, se escoraba con agónica lentitud. El Iglín estaba solo, al lado de los ventanales, con las manos a la espalda y contemplando el brutal espectáculo con una serenidad interna que pocas veces había experimentado desde el inicio del proyecto. Proyecto que había estado lleno de giros inesperados y sorpresas. Incluso en el barco seguía dándoles problemas el meteorito. Howell había vuelto de la enfermería con un balance de 6 muertos y un herido, Garza. A pesar de todo, EES había tenido éxito. Se trataba de una de las mayores hazañas de ingeniería de la historia. Prefería no repetir un proyecto así. Dio media vuelta. Britton y los demás oficiales no separaban la vista del radar de superficie por donde seguían al almirante Ramírez. El aspecto del grupo era tenso.
Era evidente que no les habían convencido las garantías de Glynn acerca del comandante Ballenar. Era una actitud natural, si bien ilógica. Sin embargo, el programa de perfiles de Glynn nunca había errado una predicción crítica. Además conocía a Ballenar. Había tenido un encuentro con él en su propio terreno. Había presenciado la disciplina de hierro de su barco. Había visto sus dotes de oficial de marina, su orgullo sin medida, su amor a su país. Un hombre así no podía cruzar la línea. No, por un meteorito no. Daría media vuelta en el último minuto. Pasado el momento de la crisis, continuarían el viaje de regreso. «Capitana», preguntó, «¿qué rumbo tiene pensado para salir del paso de Drake?» «En cuanto dé media vuelta el Ramírez, ordenaré que se ponga rumbo 330 para volver a estar a sotavento del continente y salir de esta tormenta». Glynn asintió. «Será pronto». Los ojos de Britton volvieron a concentrarse en la pantalla. No dijo nada más. Glynn se acercó a los oficiales y se puso al lado de Lloyd, detrás de la capitana Britton. El punto verde que representaba a Ballenar en la pantalla se acercaba deprisa a las aguas internacionales. Glynn no pudo contener una sonrisa. Era como presenciar una carrera de caballos siendo el único en conocer el resultado. ¿Algún contacto por radio con el Ramírez? No, repuso Britton. Siguen guardando un silencio absoluto. Ni siquiera se han puesto en contacto con su base. Hace unas horas, Banks ha oído al comandante de la base ordenándoles volver. Natural, pensó Glynn. Se ajustaba al perfil. Se permitió una mirada a Britton, con su nariz pecosa y su porte señorial. Ahora ella dudaba de su criterio, pero llegaría el momento en que se diera cuenta de que había acertado. Glynn pensó en el valor que había demostrado la capitana, en su infalible buen juicio y en la serenidad con que arrostraba la presión, en su dignidad, que no había flaqueado ni siquiera en el momento de ceder el mando del puente. Intuía que había encontrado a una mujer en quien podía confiar. Quizá fuera la que buscaba. Merecía tenerse en cuenta la posibilidad. Empezó a pensar en la estrategia correcta para conquistarla, en las posibilidades de fracaso, en la vía de éxito más probable. Volvió a mirar la pantalla del radar. Ahora al punto le faltaban pocos minutos para la línea. Notó que le alteraba la serenidad una pizca de nerviosismo. Sin embargo, se habían tenido todos los factores en cuenta. Ballenar daría media vuelta. Apartó la vista de la pantalla y volvió a las ventanas. El panorama infundía respeto. Las olas subían hasta la cubierta principal y pasaban como láminas verdes, chorreando por los imbornales en su caída hacia el mar. A pesar del cabeceo, la sensación era de que el Rollbag se mantenía bastante estable. El hecho de seguir la dirección del oleaje contribuía mucho a la estabilidad, y el peso del tanque central actuaba de lastre. Consultó su reloj. En cualquier momento informaría a Britton de que el Ramírez había dado media vuelta. Se oyó algo. Un murmullo colectivo procedente del grupo del radar. «El Ramírez cambia de rumbo», dijo Britton, levantando la cabeza. Glynn asintió y contuvo una sonrisa.
Gira hacia el norte, rumbo 060. Glynn aguardó. Acaba de cruzar la línea, añadió Britton en voz baja. Mantiene el rumbo 060. Glynn titubeó. Vallenar tiene la navegación en mal estado. Se le ha estropeado el timón. Está claro que lo que intenta es virar. Fueron pasando los minutos. Glynn se apartó de las ventanas y volvió a la pantalla. El punto verde seguía en dirección este-nordeste. No podía decirse que les persiguiera, pero tampoco que diera media vuelta. ¡Qué raro! Notó otra punzada de inquietud. Virará en cualquier momento, murmuró. Se prolongó el silencio, mientras el Ramírez conservaba el mismo rumbo. Mantiene la velocidad, dijo Howell. Gira, musitó Lloyd. El barco no giró, sino que volvió a corregir un poco el rumbo, que ahora era de 050. ¿Qué coño hace?, estalló Lloyd. Britton se irguió y miró a Glynn a la cara. No dijo nada, pero tampoco hacía falta. Para Glynn, su expresión poseía una claridad meridiana. Le recorrió la duda como un espasmo, pero se tranquilizó enseguida. Acababa de identificar el problema. Claro. Además de tener problemas de timón, tiene unos sistemas de navegación tan primitivos que los afecta nuestra intercepción. No sabe dónde está. Se giró hacia su operador de la consola. Apague el ECM. Que se oriente un poco, el pobre. El operador tecleó una serie de órdenes. Lo tenemos a 25 millas, dijo Howell. Estamos justo al alcance de sus exocets. Lo tengo en cuenta, murmuró Glynn. Hubo un momento de silencio generalizado en el puente, hasta que volvió a hablar Howell. Nos están localizando con radar de tiro. Está calculando la distancia y nuestro rumbo. Por primera vez desde su última operación en los Rangers, Glynn tuvo una sensación extraña en el estómago. Concedámosle unos minutos más. Que se dé cuenta de que los dos estamos en aguas internacionales. Volvieron a pasar los minutos. —¡Por Dios! ¡Vuelva a conectar el ECM! —dijo Britton con tono brusco. —Otro minuto, por favor. —Exocet lanzado —dijo Howell. —CIWS activado —dijo Britton—. Preparados para lanzar las tiras antirradar. Pasaron varios minutos de angustia. De repente, al entrar en acción el CIWS, se oyó un tableteo de cañones Gatling, seguido por una explosión de gran potencia a estribor del barco, en las alturas. Un trozo muy pequeño de metralla chocó contra una ventana del puente y dejó una estrella. —Seguimos localizados por radar —dijo Howell. —Señor Glynn —exclamó Britton—, ordene a su empleado que conecte el ECM. —Reponga las contramedidas electrónicas —dijo Glynn con voz débil, apoyándose en la consola. Mientras miraba fijamente el implacable punto verde de la pantalla, su cerebro buscaba respuestas a 1000 por hora. Lanzarles un mísil era típico de Vallenar. Se trataba de un gesto que tenía previsto Glynn.
Ahora, después de aquella exhibición de rabia impotente, daría media vuelta. Glynn permaneció a la espera, deseando con todas sus fuerzas que el destructor virara. Sin embargo, el punto verde seguía parpadeando en la misma dirección. El rumbo, sin corresponder de todo al del Rollbag, se adentraba cada vez más en aguas internacionales. ¿Ellie? Era Lloyd, con una calma extraña en la voz. Glynn hizo un esfuerzo, interrumpió sus múltiples conjeturas y sostuvo la mirada inflexible de Lloyd. «No va a girar», dijo éste. «Viene a por nosotros, a hundirnos». Rollbag, 10-20 horas. Sally Britton se armó de valor y, desconectándose uno a uno de los detalles superfluos, concentró sus pensamientos en el futuro inmediato. Había bastado una mirada al rostro pálido y desencajado de Glynn para desarmar su ira y proporcionarle toda la información que necesitaba sobre el fracaso de sus predicciones. No dejó de sentir cierta compasión, a pesar de aquel error de cálculo imperdonable que había puesto en extremo peligro las vidas de todos. También ella, tiempo atrás, pero no tanto, había cometido un error de cálculo, y en un puente parecido. Orientó su atención hacia el fondo del puente, donde había una carta grande de navegación de la región del Cabo de Hornos. Al mirarla y seguir automáticamente los pasos de siempre, notó que se le aliviaba la tensión. Se le presentaban una serie de opciones. Quizá no estuviera todo perdido. Notó que tenía a Glynn detrás, y al girarse vio que le había vuelto el color a la cara. Sus ojos también iban perdiendo aquella mirada de estupefacción y parálisis. Comprendió, no sin sorpresa, que aquel hombre no estaba ni mucho menos vencido. «Capitana», dijo él, «¿podemos hablar un momento?» Ella asintió. Glynn se colocó a su lado y al mismo tiempo se sacó un papel del bolsillo del chaleco. «Aquí tengo todos los datos del almirante Ramírez. La última actualización es de hace 3 semanas. Ella le miró. «¿De dónde lo sacó?» «De nuestra oficina central». «Adelante, léalo». El almirante Ramírez es un destructor construido en el Reino Unido por Vickers Armstrong para la Marina chilena. Se empezó a construir en 1957 y entró en servicio en 1960. Tiene una dotación de 266 hombres, 17 de ellos oficiales. Desplaza... No necesito saber cuántas cenas sirven. Pasemos al armamento. Los ojos de Glynn se movieron hacia abajo. Lo adaptaron en los años 70 para dotarlo de 4 misiles Exocet Aeroespacial 38 con un alcance de 25 millas marinas. Afortunadamente para nosotros, usan una generación anterior de guiado por radar que no puede saltarse un sistema de ECM tan avanzado como el nuestro, o sea, que no les sirven de nada, ni siquiera teniéndonos a la vista. ¿Qué más tiene? 4 cañones Vickers de 4 pulgadas, 2 de proa y 2 de popa, con capacidad para disparar 40 proyectiles por minuto y alcance de 10 millas marinas. Normalmente se apuntan con radares SGR-102 de control de tiro, pero en caso de necesidad también se puede hacer a ojo. Válgame Dios.
40 proyectiles por minuto cada cañón. También hay 4 Bofors de 40 milímetros con alcance de 6,9 millas náuticas y capacidad para disparar 300 balas por minuto. Britton notó que se le iba la sangre de la cara. Cualquier arma de esas nos dejaría fuera de combate en cuestión de minutos. No podemos dejar que entable contacto visual. Con este mar sería difícil apuntar visualmente, pero tiene razón. No aguantaríamos mucho rato una descarga. Tenemos que aumentar la velocidad. Britton tardó en contestar. Le recuerdo que vamos a 16 nudos, que ya es forzar las turbinas. Se volvió hacia el primer oficial. Señor Howell, ¿hay alguna manera de sacarle un poco más de velocidad? Puede que consiga exprimirle un nudo más. Perfecto, pues adelante. Howell se dirigió al timonel. 1,90. Britton sintió retumbar el corazón del barco en respuesta a la orden de que los motores subieran hasta 190 revoluciones por minuto. Con esto tendrían... Hizo un cálculo mental. Máximo 4 horas y media hasta estar al alcance de los Vickers. Volvió a mirar a Glynn y la carta de navegación. Ya lo tengo calculado, dijo. La mejor opción es poner rumbo al nordeste cuanto antes, hacia aguas argentinas. Argentina es enemiga de Chile y no permitirían que nos persiguiera un destructor chileno en sus aguas. Lo considerarían una declaración de guerra. Miró a Glynn, pero no leyó nada en sus ojos. Otra alternativa es dirigirnos a la base naval británica de las Islas Malvinas. También deberíamos ponernos en contacto con nuestro gobierno e informar de que estamos siendo atacados por un barco de guerra chileno. Así quizá pudiéramos ejercer cierta presión militar sobre ese chalado hijo de puta. Aguardó la respuesta. Glynn tardó en hablar. Ahora entiendo el objetivo de los cambios de rumbo de Vallenar. ¿Qué objetivo? Nos ha cortado el paso. Britton miró el mapa. Ahora, el Ramírez estaba a 20 millas al noroeste de ellos, con demora verdadera de 300 grados. De repente lo entendió. «Mierda», susurró. Si cambiamos de rumbo y vamos hacia Argentina o las Malvinas, nos interceptará más o menos aquí. Glynn dibujó un círculo pequeño con el dedo en una zona del mapa. Pues hay que volver hacia Chile, hacia el oeste, se apresuró a decir Britton. Dudo que pudiera mandarnos a pique delante de Puerto Williams. Yo también. Por desgracia, aunque volviéramos, nos interceptaría aquí. Su dedo trazó otro círculo en el mapa. Pues a la estación científica británica de la isla de Georgia del Sur. Entonces nos interceptaría aquí. Mientras miraba el mapa, la capitana sintió un escalofrío que le paralizaba todo el cuerpo. Mira, Sally. ¿Me dejas que te llame Sally? Al corregir el rumbo varias veces hacia el nordeste, Vallenar ya tenía previstos nuestros puntos de refugio. Si nos hubiéramos dado cuenta, si hubiéramos actuado enseguida, habríamos tenido la oportunidad de llegar como mínimo a Argentina. Ahora tenemos cerradas todas las rutas, incluida esa. Britton notó una presión en el pecho.
La Marina de Estados Unidos ya ha hecho las comprobaciones mi empleado y a menos de 24 horas no hay ninguna ayuda militar disponible. Pero en las Malvinas hay una base británica con un arsenal impresionante. También lo hemos analizado. Chile, en la guerra de las Malvinas, era aliada de Gran Bretaña. La idea de que Estados Unidos solicite ayuda militar al Reino Unido contra un antiguo aliado, y usando precisamente la base por la que lucharon, digamos que tardaría más tiempo en tramitarse del que tenemos, hasta con los contactos de Lloyd y los míos. Desgraciadamente, el extremo sur del Atlántico es mal sitio para escaramuzas militares. Estamos solos. Britton miró a Glynn, quien sostuvo su mirada con unos ojos cuyo color gris parecía haberse oscurecido hasta asimilarse al del océano. Detrás de aquellos ojos había un plan, pero le daba miedo preguntar. Iremos hacia el sur, se limitó a decir Glynn. Hacia el límite del hielo. Britton no dio crédito a sus oídos. Ir hacia el sur, directos al hielo y con una tormenta así. Eso no entra en las alternativas. Exacto, dijo Glynn tranquilamente. No entra porque es la única.